Hoy vamos a desentrañar un tema que promete expandir tu mente. Quédate conmigo hasta el final, porque la información clave está allí. ¿Listos para otra exploración? Esta vez vamos a analizar algo que nos afecta a todos: cómo lidiar con las emociones negativas en nuestra vida diaria, esas que a veces nos quitan la paz y la energía. La idea es que al final de esta exploración te sientas con más herramientas para manejar esas emociones difíciles, para tener más control sobre cómo te sientes y, en definitiva, para vivir con más paz y felicidad. ¿Te ha pasado alguna vez que te sientes atrapado en un ciclo de negatividad y no sabes cómo salir? Pues hoy vamos a intentar entender mejor de dónde vienen esas emociones que nos pesan y, más importante aún, cómo podemos liberarnos de su influencia. Justamente, ya hemos hablado antes sobre crecimiento personal, y hoy vamos a profundizar en un aspecto que puede ser muy rebelde: la conexión entre la responsabilidad y nuestro bienestar emocional. La idea central es que cuanto más responsables nos volvemos de nuestras vidas y de nuestras emociones, más libres nos sentimos. Y esa libertad es la base para una vida plena y feliz. Es como si hubiera una línea recta que conecta la responsabilidad, el control y la libertad. Y al final de esa línea, ¿qué encontramos? Felicidad genuina y éxito real. Pero, ¿qué pasa en el otro extremo de la línea? ¿Qué pasa cuando nos movemos en la dirección contraria a la responsabilidad? Ahí es donde empiezan los problemas. La falta de responsabilidad nos lleva a una pérdida de control sobre nuestras vidas, y esa pérdida de control nos hace sentir fragmentados, como si estuviéramos a merced de las circunstancias externas. Es decir, que en lugar de sentirnos dueños de nuestro destino, nos convertimos en víctimas de lo que nos sucede. Y ahí es donde nacen las emociones negativas. Entonces, empecemos por entender bien cómo se desarrollan esas emociones que nos hace sentir tan mal. Para visualizarlo mejor, imaginen un árbol que, en lugar de dar frutos deliciosos, produce esos sentimientos amargos que todos conocemos. El miedo, la duda, el odio, la envidia, el resentimiento, la culpa, el árbol de las emociones negativas. Este árbol tiene dos raíces principales que lo alimentan: la justificación y la identificación. La justificación es esa voz interna que nos dice que tenemos derechos a sentirnos mal porque alguien nos ha hecho algo malo o porque las circunstancias son injustas. Tengo derecho a estar enojado porque es normal que me sienta así después de lo que me pasó. Esa vocecita la conozco bien, y la identificación ocurre cuando tomamos las cosas demasiado personal, cuando nos involucramos con emociones hasta el punto de que el problema de otra persona se convierte en nuestro propio drama. Por ejemplo, si mi amigo tiene un problema en el trabajo, en lugar de simplemente escucharlo y apoyarlo, me lo tomo como algo personal y me angustio como si fuera mi propio problema. Es como si absorbiéramos el problema del otro y lo hiciéramos nuestro. Y eso nos llena de emociones negativas. Cuanto más nos identificamos con los problemas, más sufrimos. Entonces, si queremos debilitar esas raíces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, hay que evitar juzgar a los demás o a nosotros mismos. Se trata de observar las situaciones con una mente más abierta, sin etiquetarlas inmediatamente como buenas o malas, justas o injustas. Es decir, en lugar de decir esto está mal o estoy en lo correcto, simplemente observamos lo que sucede sin emitir juicios de valor. Y la segunda clave es la desidentificación. Esto se refiere a crear una distancia emocional entre nosotros y el problema. Reconocer que el problema existe, pero que no nos define a nosotros como personas, porque yo soy algo más que este problema. Entonces, si esas son las raíces, ¿qué es el tronco de este árbol, de las emociones negativas? El tronco es la parte central que sostiene todo lo demás. Es la culpa que sentimos hacia nosotros mismos o la que proyectamos hacia los demás. Ambas. La culpa es una emoción muy poderosa que puede llegar a controlar nuestras vidas si no aprendemos a manejarla. Y aquí viene un punto crucial. La culpa nos lleva a creer que nuestras emociones negativas son causadas por factores externos, por lo que otras personas hacen o dejan de hacer. Es como si dijéramos: me siento mal porque tú hiciste esto, o es culpa de las circunstancias que yo esté así. Pero en realidad, la raíz del problema está en nuestra propia interpretación de los eventos.
Podemos ver esto claramente cuando dos personas se enfrentan a la misma situación, pero reaccionan de maneras completamente diferentes. Por ejemplo, un atasco de tráfico. Una persona puede enfadarse y frustrarse muchísimo, mientras que otra simplemente acepta la situación y aprovecha el tiempo para escuchar música o hacer una llamada. La situación es la misma, pero la respuesta emocional es diferente, lo que nos lleva a la conclusión de que siempre tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos ante las circunstancias. Nadie puede hacernos sentir algo que no queramos sentir, porque al final la responsabilidad de nuestras emociones es nuestra y de nadie más. Y si la culpa es el tronco de este árbol, la clave para liberarnos de su influencia es cortarlo de raíz. Tenemos que dejar de buscar culpables externos y asumir la responsabilidad de nuestras propias emociones. Pero ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo podemos dejar de culpar a los demás y empezar a responsabilizarnos de lo que sentimos? Aquí entra en juego un principio psicológico muy útil: la ley de la sustitución. Esta ley nos dice que nuestra mente consciente solo puede enfocarse en un pensamiento a la vez. Es decir, que si estamos pensando en algo negativo, no podemos al mismo tiempo pensar en algo positivo. Y esto es clave para liberarnos de la culpa y de las emociones negativas que la acompañan. Pues utilizando la ley de la sustitución a nuestro favor, en lugar de enfocarnos en la culpa y en buscar a quien culpar, vamos a sustituir ese pensamiento por otro más positivo y empoderador. Por ejemplo, la afirmación: yo soy responsable, yo soy responsable. Repítalo varias veces: yo soy responsable, yo soy responsable. ¿Y qué efecto tiene esta afirmación? Al decir yo soy responsable, estamos tomando el control de la situación. Dejamos de ser víctimas y nos convertimos en protagonistas de nuestra propia historia. Ya no dependemos de lo que otros hagan o dejen de hacer. Nos hacemos cargo de nuestras emociones y de nuestras reacciones. Es importante entender que la responsabilidad no es lo mismo que la culpa. La culpa mira hacia atrás y se recoge en el pasado. La responsabilidad mira hacia adelante y se enfoca en las soluciones. Mientras la culpa pregunta quién tiene la culpa, la responsabilidad pregunta: ¿qué puedo hacer para mejorar la situación? Y esa es la actitud que nos va a permitir avanzar en la vida, dejando atrás el peso de la culpa y de las emociones negativas. Y todo esto, ¿cómo se conecta con nuestro crecimiento personal? Pues es muy sencillo. Cuanto más nos liberemos de la culpa y de las emociones negativas, más libres seremos para crecer y desarrollarnos como persona. Es como si nos quitáramos un enorme peso de encima. Imagina que quieres subir una montaña, pero llevas una mochila llena de piedras. Pues me costaría muchísimo llegar a la cima. La culpa y las emociones negativas son como esas piedras que nos impiden avanzar. Entonces, para crecer y avanzar en la vida, tenemos que liberarnos de esa carga. ¿Qué consejo le daría a alguien que está luchando por liberarse de la culpa y de las emociones negativas? Que sea paciente y persistente, que no se desanime si al principio le cuesta cambiar sus patrones de pensamiento, que repita la afirmación yo soy responsable una y otra vez hasta que empiece a integrarla en su forma de ver el mundo, y que recuerde que no está solo en este camino. Todos hemos pasado por momentos difíciles y hemos tenido que aprender a gestionar nuestras emociones, y si te encuentras con personas que te hacen sentir culpable o te llenan de emociones negativas, ¿qué puedes hacer? Recuerda que tú eres responsable de tus propias emociones. Nadie puede hacerte sentir mal si tú no lo permites. Es como si tuvieras un escudo protector que te protege de la negatividad ajena. Y si necesitas una frase para reforzar ese escudo, puedes repetir mentalmente: no importa lo que digas o hagas, yo soy una persona valiosa e importante. Es una afirmación muy poderosa. Ahora vamos a profundizar un poco más en el origen de las emociones negativas. ¿De dónde vienen? ¿Por qué las sentimos con tanta intensidad a veces? Las emociones negativas no son innatas. No nacemos con ellas. Las aprendemos a lo largo de nuestra vida, principalmente observando a las personas que nos rodean, sobre todo de la infancia. Los niños son como esponjas que absorben las emociones de sus padres, hermanos, amigos, profesores. Y si crecemos en un entorno donde las emociones negativas son la norma, es muy probable que las tomemos como propias.
Lo curioso es que a veces las emociones negativas se convierten en una forma de conectar con otras personas, pues a través de intercambio emocional. Es como un trueque donde las personas intercambian sus quejas, sus problemas, sus frustraciones, como esas conversaciones que se centran en lo mal que está todo y en lo mucho que sufre. Es una forma de crear vínculos con otras personas, pero basada en la negatividad. Y al hablar constantemente de nuestros problemas y emociones negativas, lo único que conseguimos es alimentarlos y fortalecerlos. Cuanto más nos enfocamos en lo negativo, más negativo se vuelve nuestro mundo. Es como regar una planta venenosa. Y aquí viene otra ley psicológica interesante. La ley de la concentración. Esta ley nos dice que aquello en lo que nos enfocamos se expande. Quiere decir que si nos enfocamos en nuestros problemas, estos se hacen más grandes. Y lo mismo ocurre con las emociones negativas. Si nos enfocamos en ellas, se vuelven más intensas y duraderas. Pero si las ignoramos, tienden a desaparecer. Así es, las emociones negativas son como el fuego. Si no las alimentamos con nuestra atención, se apagan solas. La clave está en no darles más poder del que ya tiene. El adulto maduro aprende a observar sus emociones negativas sin dejarse arrastrar por ellas. Las deja pasar como si fueran nubes en el cielo, y no se queda enganchado a ellas como si fueran parte de su identidad. Hay una gran diferencia entre sentir una emoción y ser esa emoción. Y esa diferencia es la que nos permite liberarnos de su influencia. Ahora, hablando de emociones negativas, hay un fenómeno que me parece fascinante: la resistencia a abandonar el sufrimiento. Es curioso cómo algunas personas parecen aferrarse a su dolor como si fuera algo preciado que no quieren perder. Es como si hubieran invertido tanto tiempo y energía en sufrir que les cuesta dejarlo ir. Se sienten cómodos en su sufrimiento aunque no sean felices. Es como una relación tóxica que no quieren terminar. ¿Qué podemos hacer para ayudar a alguien que se encuentre en esa situación? En primer lugar, escuchar con empatía, reconocer que su dolor es real y que no debemos minimizarlo, pero sin alimentar su sufrimiento. Y una vez que hemos escuchado con atención, podemos hacer una pregunta clave. ¿Qué vas a hacer al respecto? Esta pregunta les devuelve la responsabilidad de su propia vida. Les hace ver que tienen el poder de cambiar su situación. Y les invita a buscar soluciones en lugar de quedarse atrapados en la queja y el lamento. Es una pregunta que les empodera, y también es importante que nosotros, como amigos o familiares, no nos convirtamos en cómplices de su sufrimiento, porque a veces, sin darnos cuenta, alimentamos el sufrimiento de los demás al escuchar sus quejas una y otra vez sin cuestionarlas. Los convertimos en un cubo de basura emocional donde depositan toda su negatividad, y eso no les ayuda a crecer ni a cambiar. Al contrario, les mantiene atrapados en su sufrimiento. Por eso es importante que además de escuchar, también ofrezcamos alternativas, soluciones, perspectivas diferentes, que les ayudemos a ver la luz al final del túnel. Para terminar con el análisis de hoy, hablaremos ahora de la analogía de la rueda adecuada. Esta analogía ilustra a la perfección cómo una sola emoción negativa puede bloquear todo nuestro potencial. Imagina un coche deportivo, último modelo, con un motor potentísimo y todas las prestaciones imaginables, pero tiene una de sus ruedas completamente bloqueadas. No va a poder avanzar por mucho que acelere. Va a dar vueltas en círculos sin poder aprovechar todo su potencial. Y esto mismo nos puede pasar a nosotros si nos aferramos a una emoción negativa, como la culpa, el resentimiento o el miedo. Esa emoción se convierte en una rueda atascada que nos impide avanzar en la vida. Y por mucho que nos esforcemos en otras áreas, no podremos alcanzar nuestro máximo potencial mientras esa rueda siga bloqueada. La clave para liberarnos de esa rueda atascada es, una vez más, la responsabilidad. Asumir la responsabilidad de nuestras emociones, de nuestras reacciones, de nuestras decisiones y utilizar la ley de la sustitución para reemplazar los pensamientos negativos por unos más positivos y empoderadores, dejando atrás la culpa, el miedo, el resentimiento y abriendo espacio para la alegría, la paz, el amor, la gratitud. Es un camino que requiere esfuerzo y constancia, pero la recompensa es enorme. La libertad emocional es la base para una vida plena y feliz.
Amigos, espero que esta exploración les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias ruedas atascadas y a tomar las riendas de sus emociones. Recuerden que el poder para cambiar su vida está en sus manos, y si les ha gustado esta información, no olviden darle like en la manito y suscribirse a mi canal. Ya saben que es totalmente gratis. Y de esta manera me ayudas a que YouTube siga mostrando este contenido a más personas. Y desde ya les digo que estoy listo para leer sus comentarios. Muchas gracias por acompañarme y los espero en el próximo video.